Si yo te preguntase, ¿cuál es una de las áreas en tu vida por la que más oras? Como iglesia, responderíamos que hay dos. La primera de ellas es la salud propia o la de otros. Y la segunda área por la que más oramos es por el trabajo. Eso tiene mucho sentido porque la mayoría de las personas en esta iglesia somos inmigrantes. Y hemos venido a este país con la intención de buscar una vida mejor. Es entendible que como personas que vienen de otro país, el trabajo sea de mucha importancia para nosotros. Pero no solamente si eres inmigrante, esto es una preocupación. En España, la tasa de desempleo cerró el año pasado en 14.2%. Eso quiere decir que hay alrededor de 7 personas aproximadamente sin empleo en España. Y esas son las personas que están registradas en la Seguridad Social, es decir, personas que reciben algún tipo de compensación por paro. Pero hay muchos otros que no están dados de alta, pero que también están parados. Y el empleo, el trabajo, es una de las áreas más importantes de la vida del ser humano. Es tan importante como si se tiene, como si no se tiene. Hay quienes ven en el trabajo o en el empleo no solamente un medio para tener ingresos y satisfacer sus necesidades, sino que hay muchos que ven en el trabajo una fuente para adquirir su identidad y su propósito en la vida. Ahora, el trabajo, cuando se convierte en aquello que nos da identidad y propósito en la vida, se convierte en un Dios. Nuestra profesión se convierte en nuestro Dios. Nuestro trabajo se convierte en nuestra adoración y nuestra oficina se convierte en un templo. Es tan importante el trabajo que cuando una persona siente que su trabajo le da un estatus deseado, no va a parar a hablar del trabajo. Lo va a mencionar, lo va a decir. En todo momento no va a parar de hablar de su oficio porque le trae ese estatus que él desea. Pero si una persona se siente quizás avergonzada del trabajo que tiene, va a intentar hablar de eso lo menos posible o hablar de eso de una manera que no suene tan negativo. Y para nosotros que somos inmigrantes, la mayoría de nosotros, es muy común caer en el desaliento cuando venimos acá, porque quizás en nuestro país éramos abogados, éramos doctores, éramos ingenieros, éramos arquitectos, y aquí a lo mejor tenemos que trabajar de algo que no es lo nuestro, que no es quienes somos nosotros. Es muy común decir, yo, por ejemplo, que soy de Venezuela, yo en Venezuela era esto, como si mi identidad dependiera únicamente de mi oficio. Pero solo una persona cuya identidad está en Cristo puede trabajar en cualquier oficio con gozo, dando gloria a Dios y no buscando la gloria propia. Ahora, el trabajo evidentemente no es malo. Claro que no es malo. El trabajo es algo bueno. El trabajo ha sido diseñado por Dios para nosotros. Nosotros hemos sido creados, entre muchas otras cosas, para trabajar. De hecho, si usted lee Génesis 2:15, va a escuchar que dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Todo esto es antes de la caída. Hay personas que piensan que el trabajo es parte de la condenación que Dios dio al hombre por pecar, pero no es cierto. El trabajo antes de la caída, antes del pecado, ya existía. Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén para que trabajara en el huerto del Edén, hombre y mujer. El teólogo Wayne Grudem, en su libro Business for the Glory of God, los negocios para la gloria de Dios, dice que cuando leemos en Génesis 1:28 lo siguiente, y bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces y las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este autor dice que la palabra sojuzgad del hebreo significa que Adán y Eva tenían que usar los recursos de la tierra, tenían que hacer que los recursos de la tierra fuesen útiles para ellos. Tenían que usar esos recursos, tenían que dominar la tierra para producir frutos que les fuesen de provecho. Esto evidentemente
conlleva también el desarrollo de herramientas para poder trabajar la tierra. Esto conlleva, evidentemente, la creación de todo tipo de procesos, herramientas, artefactos artesanales para poder trabajar la tierra para que fuese su provecho. Y todo esto es un mandamiento antes de la caída del ser humano. Esto requiere la creación de herramientas para trabajar, productos artesanales, eventualmente edificios, medios de transportes y cualquier otro tipo de inventos. Esto también implica un desarrollo intelectual por parte del individuo. Investigación, desarrollo, una comprensión de cómo funciona el mundo creado por Dios para que podamos aprovechar al máximo sus recursos. De modo que uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó es para el trabajo. Para que pudiéramos, por medio de lo que hacemos, poder reflejar la creatividad de Dios por medio de lo que producimos. Ahora, sabemos, como hemos comentado antes, que el pecado ha afectado negativamente toda la creación de Dios. El pecado ha desviado completamente la creación de su propósito inicial. Y esto no es menos cierto cuando hablamos de lo laboral. En Génesis 3:17, después de que el hombre peca, mire lo que le dice el Señor. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aquello que Dios había diseñado para que fuese una fuente de gozo, una fuente de deleite, porque el ser humano iba a reflejar el trabajo de Dios en la creación en el Edén, se había convertido ahora en una fuente de frustración y de dolor. Una fuente que en vez de aliento y motivación es de desaliento y preocupación. Pero no solamente el trabajo en sí, no solo el trabajo es duro en sí mismo, sino que las relaciones laborales también se ven afectadas por el pecado. Cuando tenemos empleados deshonestos o perezosos, o tenemos jefes injustos y opresores, o compañías a las que no les importa el bienestar de sus empleados, todo eso es producto del pecado. Toda esa injusticia social que se genera en las relaciones de todo tipo es consecuencia del pecado. Pero gracias a Dios que ahí no termina la historia, ¿cierto? Gracias a Dios que esta injusticia no va a reinar por siempre. Como leímos al principio del culto, el Señor, cuando murió en la cruz y resucitó, comenzó a restablecer el orden en su creación, comenzando por el corazón del hombre. El Señor Jesús creó en nosotros un hombre nuevo, capaz de tener relaciones, tanto familiares como vimos el domingo pasado, o hace 2 domingos, como laborales para su gloria. Fíjense lo que dice Colosenses 3:10, dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que ese es Cristo, se va renovando. Y luego en el versículo 17 del capítulo 3 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. El hombre nuevo, regenerado, creado a la imagen de Cristo, es un hombre nuevo, como vimos hace un par de domingos, un hombre nuevo en casa, en la familia, pero también es un hombre nuevo en la oficina o en su lugar de trabajo. Así que quiero animarte a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer Colosenses 3:22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Pero vamos a orar antes, hermanos, para que podamos encomendar al Señor este tiempo. Padre, gracias queremos darte por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un trabajo, una misión. Nos has encomendado la tarea de ser mayordomos de tu creación. Nos has encomendado la tarea, Señor, de desarrollar esta tierra que tú nos diste. Tú no nos entregaste, Señor, una tierra completamente desarrollada, sino con el potencial de que pudiéramos replicar todo aquello que tú hiciste en la creación en el resto de la tierra. Y nosotros, Señor, por nuestra desobediencia perdimos esa
esa oportunidad de traer vida y orden a una creación en caos. Perdimos, Señor, la oportunidad de sojuzgar la tierra y ahora, Señor, nos es contraria. Ahora, Señor, cardos y espinos producen nuestro trabajo. Pero en ti tenemos la esperanza de que siendo un nuevo hombre, Señor, esa nueva creación ya comienza a ser una realidad en nuestro corazón. Ya podemos trabajar gozosamente sin importar las circunstancias, porque a ti, Señor, es a quien servimos. Yo te ruego, Padre, que el día de hoy puedas instruir nuestras mentes por medio de tu palabra, para que podamos ser de bendición en todo lugar donde estemos, empleados o desempleados, Señor, que cualquier lugar en el que estemos podamos ser sal y luz para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí te invito a que leas conmigo Colosenses capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hace un par de domingos vimos al nuevo hombre creado a la imagen de Cristo, lo vimos en su hogar, con su familia. Y ahora vemos cómo se comporta este nuevo hombre en el trabajo. Versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora, lo primero que vamos a hablar acerca de este versículo, y lo vamos a hacer muy brevemente porque no queremos desviarnos del mensaje central, es que la palabra que usa Pablo en este versículo, siervos, viene del griego doulos, que significa literalmente una persona que es esclava, una persona que pertenece a otra persona, que no es libre, que es propiedad de alguien más. Esa es la palabra utilizada por Pablo acá. Pablo no usa la palabra que comúnmente se usa en el Nuevo Testamento para un trabajador, que es ergatés. Ergatés se usa para una persona que trabaja en el campo, que es empleada por alguien para realizar una tarea. Sino que la palabra que se usa acá es esclavo, en el sentido propio de lo que significa ser un esclavo. Ahora, ¿sugiere esto que la Biblia promueve la esclavitud? ¿Sugiere esto que la Biblia apoya la esclavitud de otro ser humano? De ninguna manera. Y no vamos a profundizar mucho en el tema para no desviarnos, pero lo que sí queremos dejar bien en claro es que la Biblia no está promoviendo una práctica, sino que la está regulando. No está apoyando la esclavitud, está poniendo límites y parámetros a una práctica culturalmente aceptada en esa sociedad. Cuando la Biblia quiere promover una enseñanza como verdad, como algo que tiene que hacerse según el diseño de Dios, la Biblia apela a la creación, al diseño original de todas las cosas. Por ejemplo, el hombre y la mujer. Cuando la Biblia quiere apelar a que el hombre y la mujer tienen la misma valía delante de Dios, dice que tanto hombre como mujer fueron creados a imagen de Dios. De modo que la Biblia está estableciendo que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Pero cuando se trata de la esclavitud, Pablo no está apelando a la creación. No está diciendo Dios creó así las cosas. Pablo está diciendo esto que ya existe en esta sociedad, que no es correspondiente al orden que Dios dio en su creación, se regula de esta manera. De modo que la Biblia no está promoviendo la esclavitud, sino que la está regulando. Y no quisiera profundizar más en el tema porque no es el objetivo del sermón, pero si queréis hablar acerca de este tema a mayor profundidad, podemos hacerlo sin duda alguna en otro momento. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que aunque
Hoy en día quizás no contamos con este tipo de esclavitud al que había en los tiempos bíblicos. Estos principios sí aplican para todas las relaciones laborales que tenemos en la actualidad. Podemos aplicar estos mismos principios y valores bíblicos a la relación que tenemos hoy en día. Ahora bien, el hombre nuevo, el hombre cristiano, y hablo de hombre y mujer evidentemente, en su trabajo está llamado a reflejar la misma humildad y sujeción que Cristo mostró al Padre. Y quiero repetir esto porque quiero que quede claro en nuestras mentes. El hombre creyente está llamado por Dios a reflejar la misma humildad y sujeción que Cristo mostró al Padre, pero también en su trabajo. La Biblia dice en Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Obedeced en todo, absolutamente todo. Evidentemente hablamos en relación a lo laboral, a lo que concierne al trabajo. Si mi jefe me dice a mí, quiero que quemes la otra empresa, porque quiero ser la única empresa del mercado, eso es un crimen, eso no lo voy a obedecer. Mi obediencia a mi jefe tiene que ser en todo, siempre y cuando no vaya en contra de mi obediencia con Dios. Por ejemplo, en el sector en el que yo trabajo, en el sector logístico, es muy común decir mentiras a los clientes. Y es muy fácil y muy sutil y muy rápido pecar de esa manera. Yo debo estar vigilante de no mentir a los clientes cuando mi supervisor quiere que lo haga para guardar nuestra reputación como empresa. Algo como que, no, es que el camión tuvo un accidente, cuando realmente nunca hemos tenido un camión para transportar esos bienes y productos. De modo que una nota aparte, les pido oración para que yo pueda guardar mi integridad cuando nadie me ve. Pero nuestra obediencia a nuestros jefes, a nuestros supervisores, debe ser en todo lo que sea relacionado al trabajo, siempre que no ponga en entredicho nuestro testimonio o nuestra obediencia a Cristo. Debemos obedecer a nuestros jefes de todo corazón. Debemos obedecerles en todo lo que nos pidan, cuando nos los pidan y de la manera que ellos lo pidan. Debemos reflejar esa sujeción. Cuando Cristo vino aquí a la cruz, Él dijo, hágase tu voluntad, no la mía, mostrando sujeción y humildad al Padre. El hombre nuevo creado a la imagen de Cristo debe mostrar esa misma humildad y sujeción. Ahora, evidentemente esto es algo que es desde el corazón. El ser humano creado a la imagen de Dios y regenerado en su corazón por Dios debe dar una muestra de piedad que sea real, no algo únicamente aparente. Fíjense lo que dice el versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como quien quiere agradar al hombre, sino con corazón sincero. Es decir, con corazón sincero, con una verdadera humildad, con una verdadera sujeción, debo obedecer a mis superiores. Ahora, ¿dónde encontramos como creyentes la motivación para hacer eso? Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudié recursos humanos en la universidad. Y me acuerdo que una de las materias que más estudiamos era psicología y cómo motivar a los empleados para que pudieran hacer un buen trabajo. Todo lo que tiene que ver con la pirámide de Maslow y muchas teorías psicológicas de motivación. Y una de las cosas que se explicaba era que cuando un empleado se está comportando mal, es porque hay algo en los factores motivacionales que no está bien. Ese empleado no está motivado, es un empleado que no es productivo, que es un empleado que a lo mejor está atentando en contra de la empresa, que no está haciendo las cosas bien. Y como creyentes eso no deja de ser verdad. Nosotros tenemos que tener una motivación para hacer las cosas bien en el trabajo. La diferencia es que nuestra motivación no es explicada por medio de una teoría psicológica, sino por medio de un nuevo corazón que se nos ha sido dado por medio de Cristo. La motivación que el hombre nuevo encuentra para ser un buen trabajador está en Cristo. Fíjense lo que dice Colosenses 22:23.
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, y fíjense lo que dice, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo, bien sea de palabra o de hecho, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El cristiano encuentra su motivación en la persona a quien sirve. ¿Saben? Muchas veces escuchamos y pensamos erróneamente que aquel que es más espiritual, que aquel que es mucho más maduro, que aquel que es más cristiano, es el que está dedicado 100% al ministerio. Y déjenme decirle, hermanos, que eso no es cierto. Una persona que no está dedicada 100% al ministerio no es menos cristiano que un misionero que vaya a la India a predicar. Porque este versículo nos está diciendo que a Cristo el Señor servimos. Y esto Pablo lo está diciendo no a pastores ni misioneros, lo está diciendo ¿a quiénes? A los siervos que tienen que obedecer a sus amos. Lo está diciendo a lo que en la actualidad sería un empleado doméstico. Así que déjame decirte que servir a Cristo no necesariamente implica ir de misionero o pararte aquí a predicar. Servimos a Cristo en la labor y en la tarea en la que estamos cuando somos salvos. En el trabajo que tenemos también somos iguales de siervos de Cristo que un hermano que esté dedicado 100% a la expansión del Evangelio. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Absolutamente todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Sea predicando fielmente su palabra acá, o sea limpiando una casa. Sea yendo a una etnia que no conoce del Señor, o sea preparando comida en un restaurante. Todo lo que hagáis, de palabra, de hecho, hacerlo para el Señor. Hermano, si quiero animarte a que no pienses que lo que estás haciendo ahora no es una manera en la que tú puedes servir al Señor. Porque por medio de tu trabajo, otras personas son bendecidas. Por medio de tu trabajo, la tierra es sojuzgada y esos recursos son usados para el disfrute de la creación. Y esa fue la intención de Dios en primer lugar. Que trabajáramos la tierra, que trabajáramos el Edén y lo cuidásemos. Las personas que, por ejemplo, están combatiendo el fuego ahora mismo en Australia o cuando lo hicieron en el Amazonas hace un año, están sirviendo a Dios de la misma manera que yo lo puedo estar haciendo ahora. Hablo de aquellas personas que son creyentes, evidentemente. No es menos cristiano el que dedica su vida a trabajar en una empresa que el que dedica su vida a predicar el Evangelio. Ahora, esta motivación viene por nuestro deseo de que el Señor sea glorificado. Ya yo no trabajo para glorificarme y promoverme a mí mismo, sino que trabajo para glorificar a Dios y bendecir a otros, para servir a otros de la misma manera que Cristo me ha servido a mí. Es allí donde el cristiano encuentra su motivación para hacer un buen trabajo, para ser un buen empleado, para ser eficiente, para aprovechar al máximo aquellas cosas que Dios ha dispuesto para nosotros. Por eso me llama tanto la atención el final del versículo 24, que dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Él le servís. Mi motivación no está en agradar a los hombres. Yo no hago las cosas bien porque quiero que mi jefa me vea y me haga su empleado favorito. No es para que vean que trabajo bien cuando me están viendo,
sino porque de corazón quiero que el Señor sea exaltado. Porque reconozco que mi trabajo es un trabajo que hago también para el Señor. Ahora, esto es una perspectiva que en la iglesia nos cuesta entender. Porque pensamos que culturalmente solo se sirve al Señor en la iglesia. Hay una historia de un piloto, y recuerdo que Rafa y yo estábamos leyendo un libro acerca de ello. Un piloto que cuando tuvo un accidente, el avión en el que iba, él estaba pensando que las oraciones de sus pasajeros no eran, ay Señor, espero que el piloto sea cristiano. No, espero que el piloto sea un buen piloto para que nosotros no muramos. ¿Alguna vez te has planteado que Dios te ha puesto en el trabajo en el que estás para que seas eficiente? ¿Para que otros puedan dar gloria a Dios por el trabajo que tú haces? ¿Para que otros puedan ser bendecidos por medio de los productos o servicios que tú ofreces? Esa es una realidad que la Biblia afirma. No pensemos, hermanos, que somos menos creyentes por dedicarnos a un trabajo fuera de la iglesia. Fíjense lo que dice 1 Corintios 7, del 20 al 25. El apóstol Pablo dice, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Es decir, empleado doméstico. No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo aún más. Porque en el Señor, el que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno en el estado que fue llamado, así permanezca. Esto quiere decir, hermanos, en el trabajo que has tenido, si el Señor te salva, no necesariamente significa que tengas que ser misionero. Si Él te llama para eso, gloria a Dios. Pero si no te llama para eso, también gloria a Dios. Es tan siervo de Cristo mi hermano que trabaja en un restaurante como yo. Y está tan glorificando a Dios mi hermano cuando prepara un buen plato que yo predicando la Escritura fielmente. Es exactamente igual. Dios recibe gloria por medio de lo que hacemos. De modo, hermanos, que el creyente encuentra su motivación no en las circunstancias y en las condiciones laborales que tiene, no en las oportunidades de carrera que se le presentan, que no están mal, pero la motivación que tenemos como creyentes para hacer un buen trabajo se encuentra en nuestra intención de glorificar a Dios por medio de todo lo que hacemos. Ahora, parte de esa motivación, hermanos, tiene que ver con la retribución que recibimos por parte del Señor. No solamente nos motivamos porque Dios es glorificado, sino que también pensamos en lo que el Señor promete a los creyentes por la obediencia. Fíjense lo que dice el siguiente, mismo versículo, la primera parte. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y el Señor no está hablando acá de la salvación. El Señor no está hablando acá de la salvación que es por gracia por medio de Cristo. El Señor está hablando de una recompensa adicional que Él da al creyente cuando éste vive una vida de obediencia. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo no está hablando aquí de los que están en el mundo, está hablando de cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Pablo dice que vamos a recibir del Señor esa herencia, esa riqueza de la herencia, si vivimos una vida de obediencia. Si en nuestro trabajo vivimos y trabajamos de manera honesta y honrada, el Señor promete darnos un galardón. Ahora, repito, esto no tiene que ver con la salvación. La salvación está completamente garantizada para todos los creyentes.
independientemente de nuestras obras. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo. Pero el Señor promete un galardón adicional a la obediencia de sus hijos. De modo que si vivimos en desobediencia en nuestro trabajo, si no reflejamos la humildad de Cristo, si no reflejamos la sujeción que Cristo reflejó a nuestros superiores, a nuestros jefes, vivir en desobediencia, el Señor nos va a pedir cuentas por ello. Muchas veces hemos pensado que por ser cristianos podemos escapar a aquellas reprensiones que el Señor nos da. Pero eso no es cierto, hermanos. El hecho de que tú seas cristiano, si eres un mal trabajador, si eres deshonesto, si trabajas injustamente, el Señor te va a pedir cuentas por eso, independientemente de que seas salvo. Y es triste escuchar a muchos cristianos que se quejan de su jefe, que hablan de lo injusto que es su jefe, del maltrato que tienen, y usan eso como excusa para comportarse de una manera que deshonra a Dios en la oficina o en cualquier lugar de trabajo. Usan eso como excusa para no hacer su trabajo bien. No, es que este jefe es un opresor. Y nos excusamos en eso para deshonrar y desobedecer a Dios en un mandamiento tan claro como nos lo da en este libro. El Evangelio, hermanos, es una esperanza que afecta absolutamente todas las relaciones. El Evangelio no es solamente para la iglesia y aquí en las cuatro paredes. El Evangelio es para cuando estoy afuera y cuando estoy trabajando y en mi día a día y cuando estoy cansado, cuando no quiero ir a la oficina a las 8 de la mañana, pero tengo que llegar puntual porque mi jefe necesita que esté puntual. Y no voy a mentir, voy a llegar a tiempo, no decir, uy, es que perdí el tren. No. Quiero esforzarme para dar un buen testimonio en el trabajo. Si el Evangelio no afecta todas mis relaciones, incluyendo mi relación laboral, entonces no es la esperanza que promueve la Biblia, no es la esperanza que presenta la Biblia. Porque este hombre nuevo, regenerado a la imagen de Cristo, no es únicamente en lo religioso, sino algo integral. Ahora, fíjense lo que dice el siguiente versículo. Colosenses 3:25. Mas el que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sabías tú que Dios trata tu desobediencia de la misma manera que trata con la desobediencia de cualquier otra persona? Pablo está diciendo esto en un contexto en el que está hablando de una relación entre siervo, esclavo y amo. Si tú, esclavo, haces injusticia, vas a recibir la injusticia que mereces. Porque no hay acepción de personas. Dios es un Dios imparcial. Dios es un Dios que juzga justamente, no basado en favoritismos, ni basado en si es cristiano o no es cristiano, en si va a la iglesia o no va a la iglesia. Y esto no tiene que ver con cómo se comporte tu jefe. Estás llamado por el Señor a serle obediente y respetuoso en todo. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2, 18, 19. Criados, usando la misma palabra, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Que alguno, a causa de su conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Si tú a causa de tu conciencia delante de Dios, si tú estás haciendo tu trabajo no para el ojo humano, sino para agradar a Dios, y a causa de tu conciencia delante de Dios, soportas tratos injustos de tu jefe, eso es digno de aprobación delante del Señor. Hermanos, ¿cuán común es escuchar hoy en las iglesias? No, es que tú eres hijo del Rey de Reyes, no soportes que nadie te pisotee. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. No es que yo reclamo que ese jefe me va a dar lo que me debe. Hermanos, eso no es lo que dice el Evangelio. Soportad y obedeced con todo respeto, aún a los difíciles de soportar.
Porque en el trabajo a tu jefe tú tienes que mostrar a Cristo de la misma manera que lo haces el domingo en la iglesia. Ahora te pregunto, ¿eres tú un motivo de alabanza para tu jefe? Tu jefe cuando ve a Eddie dice, oye Eddie, qué buen trabajador tengo. Oye Verónica, pero estoy súper contento con tu trabajo, es que es increíble. O por el contrario, somos motivo de deshonra del nombre de Dios porque nuestro jefe sabe que soy cristiano y que no trabajo bien. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, del 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, los siervos, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Para que por nuestra actitud en el trabajo, el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como creyentes? Ahora yo te pregunto, ¿eres un motivo de gloria para tu jefe? ¿O eres un motivo de tristeza? ¿Das gracias a Dios por el trabajo que tienes o por el contrario estás todo el tiempo amargado y quejándote contra la oportunidad que te está dando el Señor? Peor aún, si tienes un jefe cristiano, ¿te aprovechas de él porque es cristiano? ¿Aprovechas que, bueno, como mi jefe va conmigo a la iglesia, pues puedo usar su amor y su comprensión para yo no hacer mi trabajo? El versículo 2 de Timoteo dice, y los que tengan hermanos por amos, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuantos son creyentes. Y amados los que se benefician de su buen servicio. Si quien es mi superior es mi hermano en Cristo, eso no puede ser tampoco una excusa para que yo no haga mi trabajo bien. Sea creyente o no mi jefe, sea bueno y amable, o sea difícil de soportar, mi motivación de ser un buen trabajador es Cristo. Mi motivación para ser eficiente, para hacer el trabajo bien, es Cristo, es el Evangelio. Es mostrar el carácter de Cristo en el trabajo. Una pregunta, hermanos. ¿Tú estás consciente de la manera en cómo usas tu tiempo en el trabajo? ¿Puede representar un robo a tu jefe? Él te está pagando por tu tiempo. ¿Lo usas sabiamente para hacer el trabajo por el que Él te está pagando? ¿O le estás robando de ese tiempo que tú le prometiste? Y estás siendo perezoso. No, esto es una pregunta para mí mismo. Es una pregunta para mí también. ¿Estoy siendo todo lo eficiente que puedo hacer en mi trabajo para que mi supervisor pueda ver lo buen trabajador que soy y dé gloria a Dios? ¿Estoy enfocándome en que por medio de lo que hago también traigo honra a Cristo? ¿O usas el comportamiento de Él como excusa? Ya sea que estemos en posición de esclavo o de amo, el hombre nuevo está llamado a reflejar el carácter de Cristo. Y exactamente lo mismo ocurre con aquellos que están en una posición de autoridad. Pablo en el capítulo 4, versículo 1 de Colosenses se dirige ahora a aquellos que no son esclavos, sino que son propietarios de esas personas. Los que son empleadores. Fíjense lo que dice. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sabiendo que vosotros también tenéis un dueño, un supervisor, un jefe supremo que está en los cielos. El hombre nuevo, cuando está en una posición de autoridad, no usa esa posición de autoridad para favoritismos, sino que hace lo que es justo y recto con sus empleados. Es decir, no voy a favorecer a uno porque me cae mejor que a otro que hace su buen trabajo.
Estoy llamado a mostrar la misma imparcialidad que Dios muestra en mi trabajo. Versículo 25 decía, el que hace injusticia recibirá la paga de esa injusticia. De la misma manera, si yo soy un empleador y tengo un trabajador que es ineficiente, no le puedo recompensar igual que al que sí hace su trabajo bien, solo porque este me cae mejor. Debo ser justo. Debo ser recto con aquel que está trabajando para proveer por su necesidad. O a lo mejor tú no eres empleador, pero tienes un equipo de trabajo. O trabajas con otras personas. ¿Eres justo con tus compañeros? ¿Ayudas a todos por igual? ¿O haces tu acepción de personas? ¿O decides tú a quién sí y a quién no basado en tus preferencias? Yo siempre me he planteado, hermanos, si una persona es atea y está en mi oficina, tengo que tratarlo exactamente igual que trataría a uno de mis hermanos. Porque no puedo tener imparcialidades. Tengo que mostrar esa misma rectitud que Dios mostró, esa misma imparcialidad que Él mostró. ¿Amas a aquellos que trabajan para ti? A lo mejor tú no tienes una empresa, pero tienes una persona que viene a tu casa a ayudarte con algo. Una persona que viene a repararte la tele, que viene a repararte el baño, alguna persona que viene a prestarte un servicio en tu casa, así sea por un corto periodo de tiempo. ¿Eres tú justo y recto con esta persona? ¿O buscas aprovecharte de la necesidad de trabajo que tiene esa persona para explotarla? El hombre nuevo, creado a la imagen de Cristo, es un hombre que usa su autoridad y su poder para bendecir la vida de aquellos que están bajo su autoridad. El hombre nuevo no usa amenazas. Haz esto o te despido. El hombre nuevo trata bien a sus empleados, porque sabe que tiene un jefe delante de él, y de la misma manera que Cristo me trató a mí con rectitud y con justicia, debo yo ministrarlo a otros. Es una relación mutua entre empleador y empleado en la que ambos se rinden respeto y honor. Usted no va a encontrar en ningún otro lugar la justificación para los derechos laborales más que en la Biblia. Porque realmente no hay una justificación de por qué yo debo tratar bien a mi empleado. ¿Por qué no debo yo tener una persona que haga todo lo que yo diga, incluso si la estoy explotando? Hermano, la justificación para que el empleado sea respetado se encuentra en la Biblia. Tratad bien a vuestros empleados sabiendo que vosotros tenéis también un amo en los cielos. La justificación para que todas las relaciones de la sociedad estén en perfecto equilibrio y balance es Cristo. Es el Evangelio. Relaciones matrimoniales, como lo vimos hace un par de domingos. Relaciones laborales. Y como veremos en una próxima oportunidad, también relaciones sociales. Es Cristo, hermano, es el Evangelio. Trayendo orden y vida a todo el caos que ha causado nuestro pecado. Trayendo equidad y justicia a todo lo que nuestra maldad y egoísmo ha generado. Ahora, nuestra recompensa, tanto para creyentes como para siervos como para empleadores, no está en esta tierra. No debemos pensar que porque hagamos lo bueno necesariamente nos va a ir bien, porque eso no es cierto, si no mira el caso de Job. Y bueno, en la realidad tenemos muchos casos de personas rectas que no siempre les va bien. Nuestra recompensa, hermanos, como decía el versículo 24, viene de Cristo. Y no necesariamente está en esta tierra, sino que puede ser en la venidera. Por eso Pablo, al principio del capítulo 3 en Colosenses, nos dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Soy un empleador justo porque busco las cosas de arriba y miro a quién está arriba sentado. Soy un trabajador honesto y respetuoso porque busco las cosas de arriba.
No porque mi jefe me reconoce, no porque mi jefe me motiva, sino porque a Cristo el Señor sirvo por medio de mi trabajo. Ya sea que estemos en una posición de siervos, hermanos, o en una posición de amos, ya sea que estemos en cualquiera de las dos, que busquemos las cosas de arriba y no la recompensa de este mundo. Que busquemos la gloria de Dios y no la gloria de este mundo. Ya sea que seamos jefes o empleados, que podamos vestirnos con el nuevo hombre creado a la imagen de Cristo. Que podamos poner sobre nosotros esa misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y que por sobre todas las cosas nos podamos vestir de amor, que es el vínculo perfecto. Que seamos un hombre nuevo tanto en casa como en la oficina para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias quiero darte por tu misericordia. Gracias quiero darte, Señor, porque tú nos has dado una tarea que hacer. Y es una tarea, Señor, que involucra predicar tu palabra, pero también ser buenos mayordomos de los recursos que tú nos has dado. Señor, yo quiero pedirte para que cualquiera sea la situación laboral que tengamos, nosotros podamos enfocarnos y encontrar nuestra motivación en tu persona. Que podamos comprender, Señor, que el trabajo que hacemos a diario es una manera de servirte a ti también. Que podamos comprender, Señor, que nuestra buena actitud en el trabajo es un motivo de gloria para tu nombre. Y que a pesar de cualquier circunstancia laboral, Señor, justa o injusta, nuestro testimonio delante de ti se mantenga íntegro. Que no mintamos, ni robemos, ni perjudiquemos en nada a nuestros jefes, Señor. Sino que seamos agradecidos por el sustento que tú nos has permitido tener. Que este evangelio sea tan real que nuestra relación laboral, independientemente de la actitud del otro, pueda ser justa y recta delante de ti. Y para aquellos que están en posición de autoridad, Señor, que mantengan una actitud humilde y amorosa para aquellos que están bajo su poder. Recordando que tú, siendo que tienes la autoridad suprema, no la usaste para amenazar o amedrentar, sino para bendecir a otros, para cuidar de ellos. Y que aquellas personas en nuestro trabajo que no te conocen, por medio de nuestro testimonio puedan llegar a conocerte. Para que esto sea para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.